apasionante. Nuestro reflejo es la última publicación que presenta con nosotros Diego García Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal, Patricia? Encantado y feliz año nuevo, que ya estamos otra vez. Estamos en 2026 y el tiempo pasa a unas velocidades de crucero. Eso es, feliz año nuevo y felices de presentar otro trabajo que se suma a esa saga sobre la justicia en la que llevas trabajando ya un tiempecito. Pues son ya 5 años, desde el año 2020 hasta 2025, prácticamente ha sido un libro por año y además en algo que, como ya hemos comentado en alguna que otra ocasión, a mí me permite, tiene dos vertientes. Por una parte, a mí desahogarme de mi vida ordinaria, por decirlo de alguna manera, y volcar muchos pensamientos por escrito a través de la literatura, y por otra, pues hombre, dejar un cierto pozo de un mensaje que quiero dejar depositado para que quien lo lea, pues a lo mejor tome nota de lo que debe fundamentar la aplicación del derecho, que es algo que por desgracia pues quizá no se ve todo lo que se debería ver en la vida ordinaria, ¿no? También ocurre, lo hemos comentado en alguna ocasión, que muchas veces nos pensamos que por vivir en el momento histórico, ¿no? En el que nos encontramos inmersos en nuestra generación concreta, parece que los que vienen de atrás no tenían ni idea, y fíjate tú, pobrecitos, ¿no? Que vivían, bueno, pues sin apenas medios, sin tecnología y muchas veces con el conocimiento justito. Y volvemos con esta publicación a demostrar al lector que si nos tomamos en serio el diálogo con aquellos personajes que nos antecedieron, pues muchas veces podemos sorprendernos. Claro, por eso lo he titulado Nuestro reflejo, porque en este libro quiero que el lector se vea que está acompañado por una serie de personajes muy diversos y que se vean ellos y pueda haber ejemplos a favor y en contra, es decir, ejemplos de personajes que han sido malvados a lo largo de la historia de la humanidad y otros que han sido inspiradores, y que al final todos son un ejemplo bien a contrario, es decir, para no ser como ellos, y hay algunos ejemplos en el libro, y otros que son una fuente de inspiración para saber cómo se debe comportar en el mundo, independientemente de la época de la que procedan, porque la humanidad al final siempre tiene un pozo que es el mismo, es decir, somos seres humanos, esto no ha cambiado más allá de la tecnología, más allá del devenir de los siglos, pero al final las cuestiones de la ética, de la justicia como una idea superior, es algo que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad y que se entremezcla con cuestiones religiosas, con cuestiones culturales, con cuestiones históricas, pero al final siempre el saber comportarse de una manera ética y moral para poder convivir en sociedad es algo esencial. Y hay personajes que ahí nos están enseñando, nos inspiran cómo debe ser ese comportamiento, y otros que nos dicen nunca debe volver a producirse esto que estos señores y estas señoritas que están en el libro hicieron en su tiempo. Por lo tanto, es en cierta medida un mensaje muy divulgativo, no pretendo para nada hacer una obra técnica, es un mensaje para que quien lo lea vea personajes muy variopintos. Algunos dirán, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, Gaudí con el tema de la justicia? Claro, ¿qué tiene para aportarme, no? Exactamente, o Velázquez, o Sila, el dictador romano, por ejemplo, o bien una película como Nosferatu. Trato de traer personajes que no sean los habituales, como viene siendo en esta colección. Y con eso el lector a lo mejor puede tener cierto interés o cierta curiosidad por ver qué me puede aportar esto a mí en mi día a día. Y hombre, al final resulta que todos aportan algo. Algunos en mayor medida, otros en menos, pero aportan. Discriminar el bien del mal, que hay veces que parece que la línea es mucho más fina de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. En función del contexto, del momento, como decías, del momento histórico en el que estemos viviendo, lo que es justo de lo que no. Y es saber ver a través de las apariencias. Esto ya lo traté en el libro anterior, pero en este también está ese mensaje, es decir, que no todo es lo que parece. A lo mejor, a primera vista, se presentan las cosas de una manera, pero cuando uno tiene cierto pozo cultural y cierta capacidad reflexiva, puede darse cuenta de que hay un trasfondo y ciertas marejadas de fondo que no nos dicen, y que ya es tarea nuestra, quizá a lo mejor a través de estos personajes, con lo que ellos hicieron y les ha pasado, ver que realmente hay algo por debajo, que es lo que acontece en el mundo actual, y por eso los caminos que estamos llevando. Incluso en este año que acabamos de empezar, que ha empezado pues ya caliente. Sí, no, ha empezado caliente. Desde luego, si pensábamos tener un 2026 tranquilito, empezamos calientes. Ha empezado convulso a nivel de noticias internacionales fundamentalmente. Tienen que saber desde casa que estos diálogos o pseudodiálogos que tú planteas con esta treintena de personajes en Nuestro reflejo son textos cortos, quiero decir, no entramos tan
tampoco en un diálogo tedioso ni excesivamente largo, nada que ver. O sea, son realmente píldoras, ideas concretas para que luego el ejercicio de reflexionar se haga una vez cerrado el libro. Así es, incluso había un gran literato que decía que lo bueno si breve 2 veces bueno. Estamos en unos tiempos de inmediatez, en unos tiempos de velocidad. Esto se nota mucho en la literatura. El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser expeditivo y si breve mejor, porque un libro de muchísimas páginas pues puede tirar para atrás a un lector que quiera leer algo entretenido. Entonces yo la idea que tengo es esa, como bien dices, mensajes y artículos cortos, pero que tengan un trasfondo que llegue a la mente y que llegue incluso al corazón, y que al final entre las dos composiciones, los dos componentes del ser humano, saquemos una conclusión de todo ello. Y al final, entre todos los libros que voy haciendo, que es un proyecto pues, de vida casi a largo plazo, y a la medida en que yo pueda, pues es dejar ese trasfondo de que el ser humano es mucho más que lo positivo, es mucho más que lo que vemos. Hay algo que nos erige en humanidad y en civilización, que es precisamente las formas, el respeto, el derecho. El derecho sin ética no es derecho. Es una forma de dar cobertura a decisiones de otro tipo, que aparecen como legales y legítimas, pero en el fondo, si uno tiene una capacidad reflexiva y un cierto conocimiento de causa, sabe que lo que se está generando es un monstruo. Eso sí, aparentemente lícito, aparentemente justo, pero eso es aparentemente, porque en la realidad lo que nos dice la mente y el corazón es que eso no está bien. Y ese mensaje quiero dejar yo con los libros. Es que no sé si te has encontrado a lo largo de tu carrera y sobre todo desde que te has embarcado en esta experiencia literaria, ¿no?, tan reflexiva, sí. Que haya gente que diga, bueno, hombre, pero es que las reflexiones, o buena parte de las reflexiones o de las conclusiones a las que llego después de charlar con tus personajes, ya lo tenía yo interiorizado. Y haya otros que en cambio todo lo contrario. Bueno, desde luego los lectores lo que me trasladan es primero originalidad en la obra, porque, hombre, siempre se habla de ciertos personajes que en el mundo del derecho son muy habituales, como Habermas, Rawls, etcétera. Pero, hombre, traer a Velázquez, traer a Gaudí, traer a Nosferatu, traer a Nefertiti, a una serie de personajes que ¿qué tendrá que ver todo esto con el mundo del derecho? Pues claro que la tienen. Entonces, es verdad que ciertas ideas de lo que es la justicia está inserta en nosotros, forma parte de lo que llamamos derecho natural. Hay algo en nosotros, casi innato, que nos hace ver que la justicia es otra cosa más allá de la ley. Pero claro, el hecho de que te lo presenten de una manera que yo pretendo que sea original, pues es lo que quizá marca la diferencia, ¿sabes? Porque sobre esto se ha escrito muchísimo, lógicamente. La filosofía del derecho es una materia antiquísima y además de las que a mí más me gustan cuando yo estudié la carrera y me gustará siempre, ¿no? Pero saber presentarlo de una manera amena y trayendo a colación a personajes muy variados es quizá lo que más me dicen los lectores que llama la atención. Te iba a decir de todos los personajes con los que has tenido oportunidad de dialogar mientras escribías esta serie, pero me voy a reducir mejor solo a esta última publicación, que ya tenemos 30 entre los que elegir. Sí. ¿Quién es el que te pone en una posición más de aprieto a la hora, a lo mejor, de hablar? Pues mira, realmente yo creo que hay un dictador al que me he referido antes, que es Sila, que era muy mal personaje, sobre todo por la maldad. O sea, porque yo siempre parece que tiendo a hablar de los buenos, pero también hay personajes muy malos. Y claro, si lo proyectamos en la actualidad, Sila era, entre otras cosas, un hombre que puso por escrito lo que ahora llamamos listas negras, es decir, de gente enemiga, que como habían hecho mucho daño durante una guerra civil, se encargó de poner por escrito todos los que no le gustaban y a esas personas había que matarlas. Entonces ese concepto de lista negra, además murió de una manera muy gráfica, él murió casi carcomido, o sea, con una enfermedad que le dejó completamente carcomido en sí mismo. Es un modelo de lo que no hay que hacer, ¿sabes? Entonces no está, puede ser que me ponga en un aprieto, puede ser, pero realmente lo veo como algo que también es trasladable a la actualidad. No todo es vida y color. Y hay personajes y hay conductas que se han producido en la antigüedad clásica y que ahora pues podemos verlas todavía coleando por ahí. No nos extraña, o sea, quien hable y conozca el término de listas negras sabrá lo que quiero decir. Y ya pasó en la antigüedad clásica, yo creo que casi el aprieto más se lo ponemos al lector, espectador que nos esté viendo en este momento y diga, ostras, pues yo te he leído y tampoco me ha parecido tan descabellado lo que proporcionaba, ¿no? O el ideario que proporcionaba Sila. Pues déjame decirte que a lo mejor tienes que darle una vuelta, por si acaso, ¿no? Hacer un ejercicio de reflexión de lo que estamos hablando, ¿no? Pues simplemente por una cuestión de
venganza, pues llevarnos por delante la vida de otras personas. Es el carácter humano, es un personaje pues que marcó ese punto y que es lo que más le diferenció a lo largo de muchos emperadores romanos, que algunos tenían para ellos mucho también. Mucho. Sí, no, desde luego. Hubo algunos muy buenos, como Marco Aurelio, que era un paradigma de hombre de bien y filósofo, y otros algunos que estaban mal, pero realmente mal, enfermos. Enfermos, y a medida que el Imperio Romano cae, precisamente por la podredumbre de muchos emperadores que velaban por su propio interés más que por el interés del pueblo, que esa es otra cuestión también que trato en los libros, sobre todo por mi profesión, el interés público. Claro. Hay una moral propia, pero hay una moral pública, es decir, un bien público que se proyecta más allá de lo tuyo. Los hombres de Estado son aquellos que no verán por ellos mismos, sino que ven por algo que está por encima de ellos, que es la humanidad, la población, el pueblo. Y yo, que me había puesto de propósito este 2026 no mojarme, diré que eso es lo que esperamos todos, ¿no?, de nuestros dirigentes, sea en el estrato que sea, que no miren por el bien y el interés personal, sino que ya que vas a dirigir, me da igual, sea un pueblecito, una ciudad más grande, o una región o un país, pues que lo hagas pensando en todos los que lo componen, no solo en tu bolsillo. Así debe ser, efectivamente. Así, el mensaje del 2026, pues para empezar, Diego. Estoy contigo, Patricia, ese es el mensaje y una de las moralejas del libro, ¿sabes? Bueno, pues invitados quedáis a continuar la lectura en este mundo de la ética y de la justicia con Diego García Paz, que nos visita un año más con la 5ª publicación ya que se suma a esa serie y continuará, ¿no? Sí, a medida en que yo pueda y tengo fuerzas y ganas. Esto es un proyecto de largo alcance. Pues sí. Aquí nos veremos, Diego. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre. Y encantados nosotros de que nos invites al pensamiento crítico y a la reflexión, que es algo que hace mucha falta en los tiempos que corren.